lo siguiente. Dice, un material fertilizante se seca desde el 5% hasta el 0,5% de humedad en base seca. O sea, las humedades, estas humedades ya son en base seca del sólido húmedo. Con un flujo másico, el flujo másico del sólido es 1,5 kilogramos de sólido seco por segundo. Me dan la humedad a la entrada, la humedad a la salida y el flujo másico del sólido. En un secador rotatorio en contracorriente con aire, el sólido entra a 21 grados centígrados y sale a 66. Entonces tengo la temperatura de entrada del sólido húmedo y la temperatura de salida. Es un secador rotatorio en contracorriente. En tanto que el aire entra a 127 grados centígrados, con una humedad absoluta de 0,007 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Y sale del secador el aire a 82 grados centígrados. Despreciando las pérdidas de calor, calcule el flujo másico del aire seco. Me pide el flujo másico del aire seco. Y la humedad del aire a la salida del secador. El calor específico del sólido seco, en este caso del fertilizante, es 0,451 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. La presión de operación del secador es de 1 atmósfera. Bien, entonces tengo todos los datos del sólido. Del aire solo tengo la temperatura de entrada y la humedad de entrada. Me piden hallar, ¿cierto?, la humedad de salida y la velocidad o el flujo másico del aire. Tengo el flujo másico del sólido seco, pero no tengo el flujo másico del aire. ¿Cuál es el requerimiento de aire caliente para secar este sólido? Eso sería la pregunta más o menos. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Cuál es el flujo másico de aire para secar este sólido? ¿Y cuál es la temperatura a la salida? Bien, es un secador rotatorio. Bien, tengo como dato el flujo másico del sólido seco. 1,5 kilogramos de sólido seco. Dato. Tengo como dato la humedad a la entrada, 5%. Divido entre 100. Tengo 0,05 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Me dicen que es en base seca. Base seca. A la salida tengo 0,5. Divido entre 100, es un porcentaje. 0,005. Entonces, la humedad a la salida. $0,005 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Tengo entonces el flujo másico del sólido seco, la humedad de la entrada y la humedad de salida. Bien. Además, tengo el calor, más bien la temperatura del sólido a la entrada, 21 grados. A la salida, 66 grados centígrados.
temperatura de entrada del sólido al secador y temperatura a la salida del sólido. Calor específico del sólido. Calor específico del sólido seco. 0.451 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Todos estos datos son del sólido. Bien, ahora del aire. El aire tiene una temperatura de entrada de 127 grados centígrados. Y sale a 82 grados centígrados. Entonces, el aire a la entrada del secador tiene 127, a la salida 82. La humedad absoluta del aire a la entrada es 0.007 kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco. Bien, estos son los datos. No tengo la humedad a la salida. Justamente me pide eso. Y tampoco tengo el flujo másico del aire. También es la otra pregunta. ¿Está bien? Bien. Una vez anotado todos los datos, ¿cierto? Ahí tengo el secador rotatorio. Este es el secador con el que se seca el fertilizante. ¿Es cierto? Tengo la temperatura a la entrada del aire, 127, la humedad a la entrada del aire, 0.007. La temperatura de salida del aire, 82 grados centígrados. El sólido, el fertilizante, flujo másico del fertilizante seco, 1.5 kilogramos de sólido seco por segundo. La humedad a la entrada, 0.05 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. La temperatura del sólido a la entrada, 21 grados. A la salida, humedad del sólido, 0.005 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Es lógico, a la salida, la humedad deberá ser menor, ¿no es cierto?, a la humedad de entrada. Pero aquí, S sub S, dijimos que es sólido seco. El sólido seco no cambia. El sólido seco, la masa de sólido seco es constante. Entonces, por tanto, el flujo másico de sólido seco a la entrada y a la salida es constante. A este sólido seco acompaña esta humedad, que es otra cosa. Y a este sólido seco acompaña esta humedad. A la entrada, a este sólido acompaña mayor cantidad de humedad, 0.05. Pero a la salida, la humedad que acompaña a este sólido seco es menor. Me piden este problema hallar el flujo másico del aire seco, ¿cierto? Y la humedad del aire a la salida. ¿Sí? Bien, vamos a resolver analíticamente este problema. La temperatura del sólido a la salida, 66. Bien, entonces vamos. Vamos a hallar inicialmente la entalpía del aire. La entalpía. Vamos a trabajar inicialmente con el aire y luego con el sólido. Bien, entonces hallamos la entalpía del aire. La ecuación para hallar la entalpía del aire es esta, ¿no es cierto? Lo vimos en humidificación. ¿No es cierto? Calor específico del aire seco más el calor específico del vapor de agua por la humedad. Paréntesis multiplicado por la temperatura del aire, calor latente de vaporización del agua por la humedad del aire.
Entonces, esta ecuación general aplicamos a la salida. La salida tiene subíndice 1. Todo lo que está en el extremo de entrada del sólido lleva subíndice 1. Y las variables que están a la salida del sólido llevan subíndice 2. Entonces, tengo aquí a la salida. Muy bien, a la salida tengo la humedad, no lo tengo. Lo anoté las incógnitas con rojo. No tengo la humedad. ¿La temperatura la tiene? Sí, la tengo. 82 la temperatura a la salida del aire. 82. Reemplazo en la ecuación, ¿no es cierto? Y obtengo esta relación para la entalpía del aire a la salida. Realizo operaciones y tengo esta cosa. Aquí existe una incógnita, la humedad absoluta del aire a la salida. Por tanto, la entalpía a la salida no lo puedo hallar. Bueno, lo dejo ahí. Voy a ver si puedo hallar la entalpía del aire a la entrada. Entonces, subíndice 2 es para la entrada del aire. ¿Está bien? Entonces, entalpía 2. Calor específico del aire seco, calor específico del vapor de agua por la humedad. La humedad es dato, 0.207. Entonces es dato la humedad. Entonces reemplazo la humedad, 0.007. La temperatura a la entrada también es dato, 127. Entonces reemplazo 127. Calor latente de vaporización del agua, 597.2 por la humedad. La humedad es dato a la entrada, 0.207. Entonces tengo todos los datos. Entonces a la entrada sí puedo hallar la entalpía del aire. 35.07 prácticamente, ¿no? Kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Entonces logré hallar la entalpía del aire a la entrada. Bien, pero a la salida no logré hallar totalmente, porque no tengo la humedad del aire. A las entradas sí. Bien, voy a hallar enseguida las entalpías del sólido. Muy bien, entalpía del sólido húmedo. Entonces, para hallar la entalpía del sólido húmedo, vimos esta ecuación. Entalpía del sólido húmedo. S quiere decir el subíndice S sólido. Entalpía del sólido húmedo. Aquí es igual al calor específico del sólido seco. S quiere decir sólido seco. Calor específico del sólido seco más el calor específico del agua líquida que acompaña al sólido. Calor específico de la humedad que acompaña al sólido. Y la humedad que acompaña al sólido es el agua. Calor específico del agua líquida. Aquí anoto L, líquido, agua líquida. Por la humedad del sólido en base seca. Humedad del sólido. Y por la temperatura del sólido. Entonces aplicamos esta ecuación. El calor específico del sólido seco es dato. Aquí me da calor específico del sólido seco, 0.451. Esto es el calor específico del sólido seco. La humedad a la entrada es 0.05. La temperatura a la entrada es 21 grados. Entonces, en esta ecuación determinamos la entalpía
del sólido húmedo. Entonces, voy a reemplazar calor específico del sólido seco, dato 0,451. Calor específico del agua líquida, 1 kilocaloría kilogramo grado centígrado. Por la humedad a la entrada en base seca 0,05. La temperatura del sólido a la entrada 21 grados centígrados. Realizo operaciones, ¿está bien? Y tengo que la entalpía del sólido a la entrada es 10.521 kilocalorías por kilogramo de sólido seco. Bien, entonces tengo ya la entalpía del sólido a la entrada. De forma similar, debo hallar la entalpía del sólido húmedo a la salida. A la salida tengo datos. ¿Qué datos tengo del sólido? La humedad 0.205 y la temperatura 66. Entonces tengo a la salida del sólido. Con esta humedad y esta temperatura del sólido, hallo la entalpía a la salida. Aquí dice entalpía sólido a la salida. Subíndice 2, salida. Calor específico del sólido seco, 0.451. Dato. El calor específico del agua líquida es 1. Agua líquida, no vapor de agua. Agua líquida. Para el sólido se hace uso del calor específico del agua líquida. 1 kilocaloría kilogramo grado centígrado. Por la humedad a la salida. La temperatura del sólido a la salida 66. Realizo operaciones y tengo que la entalpía del sólido húmedo a la salida es 30.096. ¿Está bien? 30 puntos. Se encuentra a mayor temperatura. Normalmente la entalpía a la salida siempre es mayor a la entalpía de entrada. La entrada es 10.521. En cambio, la salida es 30.096. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, tengo la entalpía del sólido a la entrada y a la salida. La entalpía del aire a la entrada, pero no tengo a la salida del aire. En cambio, del sólido tengo a la entrada y a la salida. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, pasamos ahora a realizar el balance másico. ¿Y para qué halló las entalpías? Seguramente alguna pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué halló? Porque este problema tiene dos incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? La humedad del aire a la salida. Sí, la humedad del aire. ¿Y cuál es la otra incógnita? La velocidad másica del aire en el secador. Entonces tengo dos. Por tanto, para resolver, debo plantearme dos ecuaciones. Y estas dos ecuaciones se hallan mediante el balance másico y mediante el balance entálpico en el secador. De estos balances, balance másico y balance entálpico, voy a obtener dos ecuaciones en función de la humedad y el flujo másico del aire. Si yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, es posible resolver. Entonces, eso es la heurística, el método para resolver. Por eso empezamos a realizar el balance másico. Humedad que ingresa con el sólido más la humedad que ingresa con el aire es igual a la humedad que sale del secador con el sólido
y la humedad que se lleva el aire a la salida. Entrada de agua, si ustedes quieren, y salida del agua. Entrada de humedad, salida de humedad. Balance másico de humedad. Este balance, como ustedes ven, es en función del sólido seco y el aire seco. El sólido seco y el aire seco es constante a lo largo del secador. No varía. Por tanto, es posible factorizar. Aquí factorizamos sólido seco. El sólido seco lo tengo. ¿Cuánto? 1.5 kilogramos. Dato eso. 1.5 kilogramos sólido seco por segundo. Lo tengo. Entonces, 1.5 kilogramos por segundo. Luego, la humedad a la entrada del sólido es 0.05. La humedad a la salida del sólido en base seca 0.005. El flujo másico del aire, incógnita, no lo conozco. Y es justamente esto lo que pide este ejercicio. Por la humedad a la salida, del aire, tampoco lo tengo. Dos incógnitas. La humedad a la entrada es dato, 0.07. Tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿cierto? Entonces requiero otra ecuación más para resolver, porque una ecuación con dos no lo puedo resolver. Entonces requiero otra ecuación. Pero sin embargo, de esta ecuación voy a despejar el flujo másico del aire seco, que sería esta relación. ¿Está bien? Aquí todo esto, realizado operaciones, me queda 0.0675 sobre este término. Y tengo flujo másico del aire seco. A esto lo voy a llamar ecuación 1. ¿Está bien? Bien. Luego requiero otra ecuación para resolver este sistema. Realizamos el balance entálpico. Balance entálpico. Muy bien. Energía aportada por el sólido a la entrada al secador más la energía del aire caliente a la entrada. O sea, entrada de energía al secador. Energía que se lleva el sólido, energía que sale en el aire, salida de energía del secador. Balance entálpico. Aquí tengo la entalpía del sólido a la entrada, entalpía del sólido húmedo a la salida. Entalpía del aire a la entrada y entalpía del aire a la salida. La entalpía del aire no se conoce a la salida, ¿no es cierto? Bien, entonces, nuevamente esta ecuación está en función del flujo másico del aire seco y del flujo másico del sólido seco. El sólido seco y el aire seco es constante. Factorizo. Tengo entalpía a la entrada del aire menos entalpía de salida del aire húmedo. Tengo entalpía del sólido húmedo a la salida menos la entalpía del sólido húmedo a la entrada. Tengo esta relación. Reemplazo datos en esta ecuación. ¿Está bien? El flujo másico del aire, incógnito. La entalpía del aire a la entrada lo hallamos anteriormente, 35.069. Esta es la entalpía del aire húmedo. La entalpía del aire húmedo a la salida no lo hallamos, porque no se tenía el dato de la humedad del aire a la salida. Pero, sin embargo, voy a anotar la ecuación a la que llegamos finalmente. ¿Cuál es la ecuación? Es esta la ecuación. Ahí está, es esta. Entalpía del aire húmedo a la salida. ¿No es cierto? Entonces, H1
Entonces reemplazo eso en esta ecuación. Es cierto, es de la entalpía H1. Entalpía del aire húmedo a la salida. ¿Está bien? Perfecto. El segundo miembro. ¿Qué tengo? Flujo másico del sólido seco. Y esto es dato, el flujo másico del sólido seco. 1.5 kilogramos de sólido seco por segundo. ¿Está bien? Entonces tengo el flujo máximo, 1.5. La entalpía del sólido húmedo a la salida, 30.096. 30.09. La entalpía del sólido húmedo a la entrada, 10.521. 10.521. Entalpía del sólido húmedo a la entrada. Entonces, reemplazo estos datos en esta ecuación, realizo operaciones y tengo esta relación. Despejo G sub S y tengo esta relación. Tengo una segunda ecuación, incógnita. Flujo másico del aire seco y humedad absoluta del aire a la salida del secador. Estas son las incógnitas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 2 tiene GS y tiene Y sub 1, dos incógnitas. La ecuación 1, Y sub 1 y GS. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones. Ecuación 1 y ecuación 2. G sub S es constante, es el mismo valor, ¿no es cierto?, para ambas ecuaciones. Entonces voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2 y voy a despejar la humedad. Ese es el método. Entonces, igualando las ecuaciones 1 y 2, la ecuación 1 es esta, lo anoto, aquí ecuación 1, la ecuación 2 es esta, anoto la ecuación 2. Realizo operaciones y tengo, despejo la humedad absoluta del aire a la salida y obtengo la humedad del aire a la salida. La humedad del aire a la salida es 1.72 por 10 a la menos 2 kilogramos de vapor de agua que tiene el aire por kilogramo de aire seco. Entonces, la primera incógnita ya lo tengo. Por cierto, ya tengo la humedad absoluta del aire a la salida del secador. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces pasamos. Ahora me piden además, ¿no es cierto?, determinar el flujo másico de aire seco. Flujo másico de aire seco. Entonces, el flujo másico de aire seco ya está más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo la humedad, ¿no es cierto? Esta humedad ya lo tengo. Entonces, esta humedad reemplazo en esta ecuación y tengo el flujo másico del aire seco. ¿Ah, solamente en la ecuación 2? No, también puedo reemplazar en la ecuación 1. Como ya tengo la humedad, ¿no es cierto? Ya tengo la humedad, reemplazo en esta ecuación y tengo el flujo másico del aire, cualquiera de las dos ecuaciones. Pero como esta ecuación está más fácil, voy a reemplazar aquí. ¿Está bien? Para hallar el flujo másico de aire seco.
Entonces reemplazo en la ecuación 1. Tengo la humedad, ¿verdad? Ya tengo esa humedad, ¿no es cierto? Esta humedad. Esta humedad ya lo tengo. Voy a reemplazar esa humedad. Esto debía estar en negritas directamente. Dejamos. Entonces aquí tengo la humedad. Reemplazo esa humedad. ¿Cuánto es? 1,72 por 10 a la menos 2. Entonces reemplazo 1,72 por 10 a la menos 2. Esta humedad y es sub 1. Realizo operaciones, tengo todo esto, ¿no es cierto? Pero apenas voy a tomar 3 decimales. 6.599 kilogramos de aire seco por segundo. Esto es el flujo másico de aire seco que fluye a través del secador. ¿Está bien? Con esto estaría resuelto el problema. Muy bien, pregunto ahora. Ya va la pregunta para ustedes. Pregunto, a ver. Ahora pregunto lo siguiente. Si se quiere hallar, esto es flujo másico del aire seco. Si se quiere hallar el flujo másico del aire húmedo que ingresa al secador, flujo másico del aire húmedo que ingresa al secador, a partir, ¿cuánto es la humedad a la entrada? 0.207, ¿no? 0.207. Entonces, tengo 0.207. ¿Cuál sería el método para hallar el flujo másico del aire húmedo a la entrada? ¿Cómo podrían hallar ustedes el flujo másico del aire húmedo? Esto es aire seco. ¿Cómo podría hallar el flujo másico del aire húmedo a la entrada? Pregunto y espero la respuesta. A ver, vamos, ¿cuántos estamos? Son 40 alumnos. ¿Cuántos son los alumnos en el curso? Son 74 alumnos. Bueno, para hallar, y esto lo hacen ustedes como tarea, yo les voy a dar la ecuación de aquí. La velocidad, más bien el flujo másico del aire, esto debían ustedes ya dominarlo, porque esto también, el aire se trabaja también en torres de enfriamiento de agua. Y nosotros ya tenemos próximo el primer examen, eso ya ustedes debían estar dominando eso, ¿no? Pero sin embargo, sí, adelante, activa su micrófono y pueda participar. Ingeniero, buenos días. Buen día. Para poder hallar el flujo másico del aire húmedo, lo que podríamos hacer es utilizar la fórmula donde el flujo másico es igual al flujo másico del aire seco. Eso ¿Ya? multiplicado por la unidad y sumado a la humedad absoluta que ya tenemos como dato. Correcto. Muy bien. Excelente. Gracias por su participación. Excelente respuesta. Esa es la ecuación. Ustedes tienen la ecuación. Entonces multiplico que ese paréntesis 1 más la humedad del aire a la entrada y tengo el flujo másico del aire húmedo. Nada más.
Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos la próxima semana, el día martes. Tengan muy buenos días. Hasta pronto.